Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al taller de presentación de los resultados del séptimo informe sobre políticas locales de cambio climático. En esta ocasión organizamos este breve taller con la idea de transmitiros los resultados que se han obtenido con la elaboración de este proyecto. Para ello hemos contado con la asistencia técnica de Proimasa y hoy en el taller pues, nos acompaña José Luis de la Cruz, que además es especialista en sostenibilidad ambiental, que nos va a contar más en detalle los resultados concretos de este informe. Tras su intervención, si tenéis alguna pregunta que hacerle, pues abriremos un turno de debate y luego pues, proseguiremos con el programa. Contamos con la participación de Reyes Grau, que ha desarrollado la herramienta que acompaña a este, a este informe, porque siempre, bueno, venimos elaborándolo desde 2007 con una periodicidad variable. Al principio lo solíamos hacer cada 2 años, pero la verdad es que era tan costoso elaborarlo, yo requería tanto tiempo que lo hemos ido espaciando en el tiempo, porque además ha ido poniendo de manifiesto que las políticas de cambio climático pues realmente tienen unos plazos de aplicación largos, no es una cosa que hagas de un día para otro. Así que bueno, por nuestra parte nada más, bienvenidos a todos y José Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Pues buenos días a todos y muchas gracias, Ana, por invitarnos a exponer los resultados del informe. Y como decía, al final de mi exposición, si queréis, antes de que intervenga mi compañera Reyes o entre medias, pues puedo responder preguntas, pero Reyes también puede responder a las preguntas porque ha estado tan implicada o más que yo también en este proyecto, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor quizá al final, cuando ella exponga la herramienta, bueno, eso ya como vosotros queráis. Mi intención ahora es no utilizar tampoco mucho tiempo, porque lo importante, yo creo, lo más importante que podemos tener dentro de este taller es la exposición de la herramienta, porque es lo que va a ayudar al seguimiento del proyecto, como decía Ana, para hacer un seguimiento pues mucho mayor y evitar esas dificultades que ha habido, ¿no? Y esa complejidad de elaborar el informe cada 2 años y demás. En cuanto a los objetivos del informe, ya lo sabéis, ya lo ha expuesto Ana realmente y tampoco tengo que añadir yo mucho más. Sí es cierto que quizá en este caso es interesante ver el último punto que tenéis ahí, ¿no? Lo que queremos también es que este informe sirva un poco para intercambiar y fomentar buenas prácticas, ¿no? Que están alineadas tanto en el contexto nacional como en el internacional, el resto de la evaluación de los progresos y también una parte importante que también expondré es esa parte de las barreras que exponéis vosotros que os podéis encontrar a la hora de elaborar o de implementar estas políticas de cambio climático. Valga el principio para decir que las cosas, digamos, pues que se ve compromiso en los municipios de la red y se están implementando medidas mucho más allá de lo que quizá nos pudiéramos llegar a pensar, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que eso hay que felicitarse por el éxito, incluso también, como veréis ahora, por el éxito de respuesta que hemos tenido en esta edición, que hemos superado con creces con las ediciones anteriores, lo cual nos permite tener un mapa mucho más global y real de lo que está ocurriendo en las políticas de cambio climático de los municipios. Muy rápidamente ver los contenidos y la estructura del informe que os vais a encontrar, un capítulo inicial, lógicamente, en el cual se intenta recopilar todo aquellos esa contextualización, ¿no? de lo que sería el panorama climático internacional, tanto desde desde el aspecto internacional hasta el aspecto más local, ¿no? Un poco repasando los hitos, las estrategias, la normativa y después ya entramos en faena, lo más importante, lo que es la situación, lo que habéis contestado en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación en cuanto a 8 bloques temáticos diferentes que se han tratado? Gobernanza, energía, movilidad, residuos, agua, adaptación y sensibilización y, por supuesto, esas barreras y oportunidades que me parece una de las partes más importantes. En tercer lugar, tendremos esa parte de buenas prácticas que queremos intercambiar, pues para que os sirvan un poco de ejemplo, ¿no? Y que hablaremos de algunas de ellas cuando estemos ahora en la presentación. Y por último, esas herramientas, esa herramienta nueva de evaluación y seguimiento que tenemos, que es la que expondrá mi compañera Reyes, ¿no? Lo que os decía, el primer aspecto va desde las políticas más generales,
haciendo hincapié fundamentalmente en la parte de la Unión Europea, ¿no? Pues hablando también desde el Acuerdo de París, el Pacto Europeo, hacia la parte más local, ¿no? Pasando por las cuestiones nacionales, ¿no? Como sería esa ley de cambio climático, que sirve de recordatorio, ¿no? Con un aspecto muy importante, como veis ahí, esa ley de cambio climático y un aspecto fundamental, que es ese de las zonas de bajas emisiones que tenemos como referencia, que es cierto que aplicará fundamentalmente a municipios de más de 50.000 habitantes. Quiero exponer esto porque veréis luego que cuando se habla de las medidas que se toman para tráfico y demás, veremos que las zonas de bajas emisiones va a ser uno de los aspectos que menos desarrollado está. También hay que tener en cuenta que es eso, son para municipios más grandes y quizá eso también sea una de las cuestiones por lo que aparece menos desarrollada. Y luego, pues lógicamente se exponen esos planes para recordatorio, ¿no? De las medidas que tenemos, porque al fin y al cabo esto nos tiene que ayudar a recordar los objetivos que también tenemos que plantearnos dentro de nuestros municipios, ¿no? Esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se está recogida en el PNIEC en un 32%, pues tiene que ser un objetivo que nos planteemos nosotros también, ¿no? Igual que la mejora de eficiencia energética y el residuo. Es decir, este tiene que ser nuestro referente para nuestro plan de acción dentro del municipio. Y por eso lo exponemos de esta forma. Y luego, en cuanto a las iniciativas y planes más específicos, también queremos, o se da una relevancia quizá más especial al registro de huella de carbono y compensación y proyectos de absorción, porque claro, otra de las acciones que desde la FEM se utilizan es esos talleres también para cálculo de huella de carbono, incluso para el registro de esa huella de carbono, que nos parece también uno de los aspectos esenciales. Registro que ya sabéis que ha sufrido una modificación que no afecta realmente a los municipios, sino que afecta más a las grandes empresas y está fundamentalmente alineado con lo que sería la directiva de información no financiera de las grandes empresas, ¿no? Y las NEIs. Pero bueno, eso es una cuestión empresarial. Lo que os decía, en este informe que hemos realizado, podemos decir que hemos tenido un éxito importante, ¿no? Si veis, partíamos de que habíamos un porcentaje de contestación de esta encuesta entre un 10, un 15%, y nosotros, en cuanto a los municipios adheridos a la red, hemos conseguido que conteste el 35% de los municipios, que creo que es importante. Parece que es bastante significativo y además pasar de un 15 a un 35 supone que hemos sido muy pesados también preguntando, lo cual es nuestra función, ¿no? Pero es que si no, el informe quedaría un poco cojo. Y luego también hemos hecho una cuestión diferente que yo creo que es importante, sobre todo para dar esa visibilidad de los municipios también más pequeños y de la función que realizan las diputaciones, que a mí me parece esencial. Y de las 16 diputaciones que, están dentro de la red, han contestado 10, el 63%, lo cual creo que también está muy bien y nos da esa imagen. Quizá también podríamos deducir que la contestación elevada que hemos tenido a la encuesta puede ser porque, como veis ahí en el gráfico, el 77% de las empresas, perdón, pero las empresas, de los municipios de la red también están adheridas al pacto de las alcaldías. Y eso quizá también hace que tengan esa iniciativa. Si nos centramos ya en cuanto a los diferentes aspectos, por ejemplo, nos vemos la cuestión de la huella de carbono y lo enlazo un poquito con la parte que tenéis ahí abajo de la energía, que habría que analizar, ¿no? Un poco cotejar esos datos, que es una segunda variable que tenemos que también realizar un poco desde la red, ¿no? Porque vemos que efectivamente la contestación que habéis realizado es que prácticamente el 71% de los municipios, más del 70%, dicen que tienen una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Una reducción, mientras que hay un 9% que habría que analizar los porqués, ¿no? Que han producido un aumento de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pueden ser por muchas causas, ya digo, no tiene por qué ser directamente por una falta de aplicación de políticas, sino puede ser por más causas y habría que analizarlo en más detalle. Y luego prácticamente el 20% que se han mantenido, ni han aumentado ni han reducido. Pero es importante ver que ese 71% de los municipios han reducido esas emisiones de gases de efecto invernadero. Lo cual podéis decir, hombre, no entiendo una cosa, José Luis, si se reduce el 71%, ¿cómo en la segunda parte
que veis en la diapositiva, me dices que tan solo el 40% han reducido su consumo energético. ¿Hay una relación directa? Sí y no. Ten en cuenta que también esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero puede ser producida por una mejora en la eficiencia y la gestión de los residuos, una mejora en la eficiencia de la gestión del agua, es decir, que habría que analizar también, ¿no? Pero el caso es que sí vemos una relación directa entre entre la reducción de los gases de efecto invernadero y la reducción de ese consumo energético, que está muy bien, ese 40%, y sin embargo veis que sí, se parece un número muy parejo entre la tendencia de reducción de gases de efecto invernadero y el mantenimiento o la tendencia en el consumo energético. Los dos aproximadamente en ese 19%. Esto nos ha llevado o nos lleva a ese primer aspecto, ¿no? Preguntar sobre energía. Y en este caso vemos cómo hay no ya una previsión, sino una realidad de la aplicación de medidas en dependencias municipales en cuanto a energías renovables. Vemos que prácticamente, como veis ahí, el 85% de los municipios que habéis contestado exponen la aplicación de energía solar fotovoltaica. Pero vemos una evolución importante, por ejemplo, en los temas de aerotermia, que prácticamente a lo mejor no podían ser, ¿no? Y no solamente esa evolución en cuanto a que antes a lo mejor no se aplicaban, sino que hay previsión de que se hiciera de implementación en este año, ¿no? Lo mismo en cuanto si analizamos las medidas de eficiencia energética. Fundamentalmente es iluminación. Como veis, el 91% ha aplicado medidas de iluminación. Pero sin embargo, me parece muy importante y muy interesante ver la evolución que ha tenido esa aplicación de medidas de eficiencia energética ligadas a la envolvente térmica, es decir, a la rehabilitación energética de edificios. Me parece fundamental ver cómo a día de hoy el 62% de vosotros ha implementado ese tipo de medidas, ¿no? Fundamentalmente por ver un poco, si esto lo hubiéramos preguntado hace unos años, seguramente hubiera salido sobre todo la iluminación y la envolvente térmica prácticamente no habría desarrollado. Quizás esto tiene que ver con esos planes de esos PERTES y ese plan de resiliencia y de transformación. En cuanto a movilidad, lo que os decía, vemos, bueno, pues vemos algunas cuestiones que ya conocíamos, que son las normales, ¿no? Por ejemplo, ese desarrollo de áreas peatonales, que podían ser las más normales, pero sí me gusta destacar también aquí dos medidas que veis que han evolucionado con respecto a otros años que me parecen fundamentales. El 67% comentáis ese desarrollo de caminos escolares seguros, que me parece fundamental, y el 53% también decís que habéis desarrollado corredores verdes, lo cual ya no solamente aquellos que se han desarrollado, sino que son también los dos aspectos que están más en previsión de desarrollarse por parte vuestra. ¿De acuerdo? Bueno, en el tema de movilidad alternativa tenemos la bicicleta y luego los patinetes, que ya sabéis que generan controversia y diferentes opiniones. Hay quien los odia, quien no. A mí no me preguntéis porque a mí no me gustan mucho las cosas como son, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, bromas aparte. Importante también esas medidas tienen que ver mucho con lo que veis ahí, que el 76% de vosotros habéis desarrollado o declaráis haber desarrollado un plan de movilidad urbana sostenible. Claro, este plan de movilidad urbana sostenible implica ese desarrollo de áreas peatonales, ese desarrollo de caminos escolares, ese desarrollo de corredores verdes, pero también lo que os decía, implica el desarrollo de medidas de restricción del vehículo privado, dentro de las cuales las que más es la limitación de velocidad. Quizá también porque es la más sencilla y la que económicamente es más viable, lo cual es muy lógico. Y lo que os decía antes, veis que tan solo, o la que menos ha desarrollado, es el 31% de los municipios. Bueno, también tener en cuenta eso, que son para municipios, una medida de aplicación para municipios de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, ese porcentaje del 31% se puede ver fundamentalmente relacionado con eso, ¿no? Con que solamente son municipios de 50.000 habitantes.
Bien, siguiendo con los temas, ya hablando, digamos, de esta parte, pasamos a otra de las secciones que se analizan, que sería la parte de la gestión de residuos y aguas. Por un lado, es importante ver que prácticamente, bueno, que un tercio de vosotros ya contáis con un plan local de gestión de residuos actualizado. Es decir, se ve una intención por parte de los municipios, intención no, necesidad de adaptarse a esa nueva ley de residuos, bueno, nueva, de 2022, pero esa adaptación. Aunque también es cierto, y ya sabemos que quedan muchos flecos y muchas cuestiones que solventar para poderme adaptar del todo a esa ley. Ya sabéis, el tema de las tasas, todas estas cuestiones que no es cuestión de meternos ahora. Sí es importante ver ese plan de gestión de residuos desde el punto de vista, sobre todo, de la reducción de gases de efecto invernadero, que es como lo vemos nosotros. En cuanto a los sistemas de recogida, por lógica, la gran mayoría seguís teniendo un sistema de recogida selectiva, pero se empieza a desarrollar bastante ese sistema de recogida puerta a puerta, ¿no? Y el desarrollo de esos puntos limpios móviles que yo creo que vemos por muchas de las ciudades. Sí es cierto, y es decir que, a ver, no es que sea uno de ellos mejor que otro, ¿no? Porque dice, hombre, me estás diciendo ahora que se apuesta más por la recogida puerta a puerta. Bueno, ya sabéis que eso depende de muchas cuestiones. Depende de cómo esté distribuido el municipio, depende de cómo esté urbanizado, depende depende de cuestiones que sea el sistema o no. A lo mejor no es ese sistema y por mucho que promocionen otros, yo no lo puedo poner porque no me va a ser útil, ¿no? Entonces, tampoco que veamos aquí esa evolución del sistema de recogida puerta a puerta como que es lo que hay que imitar. Dependerá de muchas cuestiones. Habrá que hacer un análisis específico y tendremos que ver si es el viable o no, ¿no? Pero sí vemos esa evolución. Por lo tanto, un sistema que antes no se tenía en cuenta, sí se ha analizado y se empieza a desarrollar más por parte de los municipios. En cuanto a las cuestiones relacionadas con la gestión de agua, lo que sí vemos es eso, es que cada vez más hay una evolución, aparte de digamos, la, la inclusión de las tecnologías o sí, de las tecnologías smart, ¿no? De la gestión de agua que está evolucionando en muchos de los municipios, también la evolución para tener medidas específicas frente a sequías y frente a inundación, lo cual está claro que es una medida de adaptación al cambio climático, como veis realmente ahí abajo. Vemos que si vemos luego ya cuando contestáis, o por lo menos lo que se ve aquí es que hay una relación directa en lo que habéis contestado de la gestión del agua con lo que luego vemos de los análisis de cambio climático. Está bien, está claro. Si yo he identificado como riesgos de cambio climático fundamentalmente, como veis en el gráfico de abajo, el que sería las inundaciones y la sequía, es lógico que los aspectos que salen más evolucionados sean los aspectos del plan de gestión de sequías y el plan de gestión de inundaciones. O sea, quiere decir que eso da una lectura de la conciencia en cuanto a los impactos del cambio climático y la necesidad de adaptación por parte de los municipios. Luego, claro, hay algunos como muy específicos, ¿no? Me pasa lo mismo que con la parte de los, lo diré, de las zonas de bajas emisiones, cuando dice la subida del mar solamente 36. Claro, lógicamente, no voy a decir que la subida del mar un municipio en medio de Ávila, pues no tiene sentido. Por eso también sale un poquito más corto, ¿no? Sin embargo, el tema de sequías, el tema de inundaciones, sí es algo como mucho más distribuido. Y también en este caso, sois totalmente consciente de ese impacto de las olas de calor. Esto al fin y al cabo también tiene un reflejo muy directo cuando hemos visto las contestaciones sobre los sectores de mayor vulnerabilidad. Y aquí hay una cosa que a mí me parece especialmente relevante. No se hace una lectura directamente o solamente de la vulnerabilidad frente a aspectos humanos, ¿no? Como podría decir, hombre, pues en la salud, en el turismo, en las infraestructuras, no, sino que hay un buen reparto en que también se es consciente de esa vulnerabilidad en cuanto, más allá de los recursos hídricos, la biodiversidad y los bosques. Y veis que tanto recursos hídricos como la biodiversidad están prácticamente al mismo nivel o en un porcentaje tan elevado como el de la salud humana. Lo cual, bueno, pues hace ver que tenga esa visión mucho más holística a la hora de poder hacer un plan de medidas de acción o de adaptación frente al cambio climático. Y por último, también lo que sean esas actuaciones
relacionadas con las altas temperaturas, en el cual quizás una cosa también muy nueva, quizá o más novedosa, tan solo el 11% tiene un plan local ante altas temperaturas. También sabéis que hay una guía publicada el año pasado o el anterior, si no recuerdo mal, por parte de la FEM, que también ayudará y supongo que esto en futuros análisis pues subirá este porcentaje porque ya tenéis lo que demandáis muchas veces, son herramientas para poder actuar. Bien, más allá de estos datos globales, sí me gustaría hacer un enfoque específico hacia diputaciones. ¿Por qué? Pues bueno, porque más que allá de que demuestran un firme compromiso, ¿no? Muchas, la gran mayoría, habéis realizado diagnósticos y estudios para identificar vulnerabilidades. Por ejemplo, casos específicos que hemos comentado. Voy a comentar de muchas diputaciones. Por ejemplo, Diputación de Badajoz, que ha desarrollado 16 PACES en colaboración con la Agencia Extremeña de la Energía, o por ejemplo el estudio de riesgo y vulnerabilidad climática de Málaga, o incluso la creación, por ejemplo, de estructuras organizadas para la coordinación de acciones climáticas, pues en Barcelona esas mesas de energía y clima, o en Jaén y Cádiz los grupos de trabajo interdisciplinares. Es decir, que hay un movimiento y una acción de tutelaje y de ayuda técnica por parte de las diputaciones que creo que es fundamental y se ve en los distintos ejes en los cuales está desarrollada la encuesta. En el eje de eficiencia energética, por ejemplo, vemos, y es similar, lógicamente, a lo que hemos visto anteriormente, que la medida más frecuente es la implementación de tecnología LED, pero también hay algo fundamental, que es la monitorización del consumo de edificios públicos. Y algún caso, siempre voy a poner algún caso aquí un poco de referencia, Diputación de Jaén ha mejorado la envolvente térmica de los edificios emblemáticos. También podemos destacar en el fomento de las energías renovables como Diputación de Cádiz, en su programa Proindes, pues bueno, pues ha hecho 128 instalaciones fotovoltaicas, ¿no? O luego también cómo desde las diputaciones se impulsa, ¿no?, el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, como se ha realizado en el Consell Insular de Menorca o en la Diputación, es decir, o en Diputación de Barcelona. Es decir, que hay una acción, yo creo que también significativa en este aspecto. Pero no solamente en este, sino también en el de movilidad. Y aquí, por ejemplo, podemos destacar los planes desarrollados tanto en Diputación de Badajoz como Diputación de Cáceres, de la creación de puntos de carga inteligente para vehículos eléctricos, o también, como en Diputación de Barcelona, aunque Diputación de Badajoz también lo hace, la renovación completa de su flota de vehículos por vehículos híbridos, mínimo híbridos o híbridos y eléctricos. En este sentido, lo que os decía, lo de los caminos escolares, me parece interesante, me parece una medida fundamental. Y ahí, por ejemplo, podemos poner el caso de Diputación de Jaén, que ha desarrollado 38 caminos escolares seguros, o Diputación de Pontevedra, que apuesta por áreas peatonales y corredores verdes. Y en cuanto a planificación, también podemos destacar a Jaén, Cádiz o Barcelona, con esa implementación de zonas de bajas emisiones, o esa tutelaje no, perdón, apoyo técnico para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible. En cuanto a la gestión y residuos, ¿qué podemos destacar? Pues, por ejemplo, más allá de las campañas de sensibilización y educación ambiental que se realizan, Diputación de Cádiz, que hace a establecer objetivos más ambiciosos, ¿no?, de lo que marca, ¿no? Por ejemplo, ese 75% de recogida de cartón y papel, o ese objetivo de una implantación completa de la recogida de la fracción orgánica en consorcio promedio, que ya sabéis que, bueno, aunque sea un tema de obligación, de obligado legal, cuesta mucho, y bueno, ponértelo como objetivo tampoco quizá esté mal. O lo que os decía, ¿no?, esa gestión hídrica, esa priorización en la detección y minimización de fugas aplicando nuevas tecnologías, ¿no? Esos Smart Water Networks, o esos sensores del Internet de las cosas, o la incorporación de Diputación de Málaga de esas nuevas tecnologías a la gestión. Ya terminando, ¿no?, en los últimos aspectos, vemos también el reflejo de la acción de las diputaciones en cuanto a adaptación y resiliencia, ¿no? Con lo que sería ver cómo los riesgos coinciden con los que hemos visto, pero luego hay algunos planes específicos que, bueno, he destacado aquí dos, seguro que hay muchos más ahora desde que hicimos
la encuesta, pero en cuanto a la implementación de planes de soluciones, de medidas de soluciones basadas en la naturaleza, el Corredor Verde de Guadalhorce, de Diputación de Málaga, o el proyecto LIFE EcoAdapt 50 de Diputación de Barcelona, y por supuesto también esa ayuda técnica para la implementación de planes de actuación frente a temperaturas extremas, ¿no? Y otra cuestión, que es la que menos está desarrollada en el momento en que hicimos la encuesta, pero creo que está teniendo una evolución, que es esa creación de refugios climáticos. Sí es importante esta parte que os decía, cuáles son los obstáculos que se ven, ¿no?, para esa implementación. Creo que los conocéis todos, pero a nosotros nos dan una lectura de por dónde también implementar medidas, ¿no? Por ejemplo, esa, bueno, falta de recursos económicos, ahí, bueno, se puede hacer lo que se puede hacer. Pero sí, por ejemplo, esa falta de personal capacitado, pues con desarrollo de estos talleres o de otros para capacitar al personal, ¿no? Esa ausencia de estructuras organizativas, sería fácil, a lo mejor copiar o ver, ponerme en contacto con aquellas que se exponen, que han desarrollado y que les funcionan, como hemos hablado de Diputación de Jaén o de Diputación de Cádiz o Diputación de Barcelona, aprender de ellas, ¿no? En cuanto a las políticas y la resistencia social, vemos que hay, y eso es importante desde el punto de vista político, cómo hay un conflicto entre las demandas climáticas y otras necesidades locales, ¿no? Como realmente tenemos todavía que superar una pequeña barrera, que es que los planes que tienen relación con cambio climático o de sostenibilidad en general sean mucho más holísticos y estén mucho más participados para que no haya esas fricciones, ¿no? Quizá eso me demuestra que falta todavía hay un poquito, ¿no? Y sí es verdad que hay todavía alguna resistencia por parte de los sectores de población, ¿no? Y por supuesto, la necesidad de herramientas como la que va a exponer mi compañera Reyes, que es otra de las demandas que hacéis. Por último, ya para terminar, deciros que se han recogido esas experiencias, ¿no? Esas introducciones, esos objetivos, esas experiencias y esos proyectos que os pueden servir, ¿no? Pues de ejemplo no para imitar, pero sí para aprender, ¿no? Porque cada diputación o cada municipio es un mundo, entonces no puedes adaptar directamente, sino tienes que aprender de ellos para adaptarlo a tu realidad, lógicamente. Aquí os hemos puesto también, os hemos incluido también algunas prácticas, algunos, por ejemplo, estos que hemos desarrollado, ¿no? Pues ese plan de movilidad urbana sostenible de Sevilla, el plan de Vitoria, Granada Tierra Viva, quizá algunos que hemos considerado interesantes y de los cuales se puede aprender, ¿no? Y por mi parte, nada más. Dije que iba a estar 20 minutos, me he pasado como siempre. Disculparme un poco y ya os dejo con esta parte, con el desarrollo de esta herramienta de evaluación y seguimiento que va a exponer mi compañera Reyes y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que pudierais tener. He hablado muy deprisa y aún así me he pasado de tiempo. Disculparme. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos hecho una lectura rápida, ¿no?, del informe y así transmitirnos las ideas principales, pues eso, en menos de 30 minutos, que es claramente mucho más del tiempo que requiere la lectura del informe. En principio, solo hay un comentario del municipio de Peal de Becerro que efectivamente dice que agradece, ¿no?, los trabajos que hace la Diputación de Jaén en su caso, porque les resulta de gran ayuda. Si no tenéis más preguntas para José Luis, pues procedemos con la herramienta que nos va a presentar Reyes Graus y bueno, hay opción de preguntarle a José Luis también después y cuando nos presente Reyes la herramienta, pues surge alguna cuestión. Así que, bueno, quizás también comentar que la presentación que ha utilizado José Luis, aunque él la ha adaptado un poco, la tenéis a vuestra disposición en la página web de la Red Ciudades por el Clima, ¿vale? En el apartado de proyectos, donde están todos los documentos del séptimo informe colgados, está esta presentación, con lo cual tenéis a vuestra disposición lo que es este resumen de resultados. Pues si te parece, Reyes, puedes comenzar. Y por mi parte nada más, cuando quieras. Pues venga, doy comienzo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, por el interés en participar en este taller de presentación de resultados del séptimo informe sobre políticas locales de cambio climático.
Y bueno, pues quería introducir así un poco la presentación, pues diciéndoos que es un placer compartir este espacio con quienes desde pues los ayuntamientos estáis trabajando cada día en avanzar en la acción climática a nivel local. Bueno, ya me han presentado, pero me vuelvo a presentar. Yo soy Reyes Grau, técnico medioambiental de la consultora Proinmasa, que junto con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Oficina Española de Cambio Climático, pues bueno, hemos estado elaborando este séptimo informe correspondiente al año 2025. Bueno, pues eso, durante los últimos meses lo que hemos hecho ha sido recopilar y analizar la información que nos habéis ido haciendo llegar a través de los cuestionarios que os hemos enviado, pues para mostrar un poco lo que ha presentado José Luis, que es pues cómo se encuentra, cuál es la foto fija o el estado de avance de las políticas tanto de materia de mitigación como de adaptación al cambio climático. Y es en el marco de este trabajo donde lo que hemos querido ha sido desarrollar una herramienta para poder hacer el seguimiento en sucesivos años hasta la elaboración del próximo informe, que como ha comentado Ana, bueno, pues no se realiza con una periodicidad anual, sino un poco en función de las circunstancias. Entonces, bueno, pues es una herramienta que va a servir para tener un trabajo ya hecho y que, bueno, es lo que voy a presentar a continuación, y que sea un trabajo homogéneo y común a todas las entidades locales. Entonces, bueno, pues es una herramienta que ha nacido con un propósito muy claro, que es eso. Por un lado, facilitar la labor de los equipos técnicos municipales en la recopilación de esa información a través de un sistema pues, que sea sencillo, homogéneo, como decía, y que tenga utilidad para poder evaluar este progreso que van teniendo todas las entidades locales en la materia de cambio climático. Y bueno, pues la idea es que os ayude también a vosotros a tener una visión más clara de cómo evolucionan vuestras propias políticas de cambio climático, las medidas, actuaciones que llevéis a cabo, y que con ella podáis detectar pues, posibles áreas de mejora, o sea, viendo cómo evolucionan, hacia dónde van las medidas que estáis, pues qué ámbitos temáticos o qué sectores son a lo mejor los que faltaría un poco por implementar. Bueno, pues esta herramienta os va a proporcionar un poco esa visión, y que además también pues, os sirva para disponer de información propia para vuestra propia planificación. Esto está relacionado con lo de las áreas de mejora que decía, con la propia comunicación de resultados, tanto a nivel de la Red Española de Ciudades como el Clima, como en cualquier otro ámbito que podáis requerir. Y bueno, el propio pues, el tomar decisiones, ¿no? Hacia dónde queréis enfocar un poco la política local de cambio climático. Entonces, bueno, pues en los próximos minutos lo que os voy a mostrar es cómo está estructurada esta herramienta, qué tipo de información contiene y la manera en que puede integrarse en vuestro trabajo de una forma pues, sencilla, ágil y práctica. Y bueno, en definitiva, pues con esta herramienta lo que esperamos es eso, contribuir a que dispongáis de un sistema que suponga pues un apoyo real y efectivo a la gestión de las políticas de cambio climático, pero que bueno, pues al mismo tiempo también sirva para intercambiar conocimiento y experiencias y para cooperar entre las distintas entidades locales. Entonces, bueno, ya sin más voy a pasar a comentar. A ver, ¿por qué no me pasa esto? Uf, voy a dejar de compartir. A ver, ahora. Vale. Bueno, en primer lugar, quería comentar los 3 objetivos principales de la herramienta. El primero de ellos es que está concebida como una hoja de ruta para que podáis medir el avance en materia del cumplimiento de vuestros propios objetivos de cambio climático, los objetivos que os hayáis marcado. Pero por otro lado, también como segundo objetivo, lo que permite es determinar la contribución que las entidades locales hacen a los objetivos generales, tanto que a los que se ha comprometido España como Europa en materia de cambio climático, y que son los que ha comentado así un poco por encima mi compañero José Luis, que están recogidos en el capítulo 1 del séptimo informe. Y luego, por último, ya desde un punto de vista más práctico, es pues lo que hemos intentado, uno de los objetivos fundamentales es que sea una herramienta que sea intuitiva, que sea sencilla de utilizar, rápida y de fácil manejo, que no requiera conocimientos técnicos específicos ni nada. Y que además facilite la labor, es decir, que genere automáticamente, sin necesidad de hacerlo vosotros, pues gráficos y tablas para pues, que se visualicen correctamente los datos que introduzcáis en ella, y que además estos datos pues, puedan serviros para pues, elaborar desde informes técnicos hasta facilitar la información que os requerimos, que se requiere desde la Federación,
para elaborar los sucesivos informes sobre políticas locales. Luego ya pasando a lo que es el enfoque metodológico, como decía, pues ha priorizado que sea una herramienta práctica y sencilla. Y entonces hay 3 pilares sobre los que se sustenta el diseño de la herramienta. La primera es que se pueda realizar con esta herramienta un autodiagnóstico periódico sobre pues eso, la evolución y el grado de implantación de las políticas climáticas año a año, como veremos más adelante. Por otro lado, que es lo que comentaba al principio cuando os he presentado en la introducción, es que podáis identificar posibles áreas de mejora y de este modo poder orientar hacia dónde queréis dirigiros, o sea, hacia dónde va la planificación estratégica en materia de cambio climático. Y por último, que está relacionado con el tercero de los objetivos, es que contéis con un sistema de seguimiento que sea estandarizado, es decir, que sea, lo que decía, homogéneo. Y esto lo que va a permitir es comparar los avances tanto a lo largo de los años como entre las propias entidades locales. Y bueno, pues eso, es una metodología que lo que garantiza es que el proceso de evaluación sea sencillo, homogéneo y replicable. Y de esta forma pues se fomente un poco la mejora continua en las actuaciones que se llevan a cabo. Pasando ya ahora a lo que es la estructura que tiene la herramienta, ya me voy a meter ahora en lo que es el funcionamiento, ¿no? O sea, primero os voy a contar un poco cómo es la estructura, qué características básicas tiene y luego ya nos meteremos ya más al detalle concreto del funcionamiento, de cómo se maneja. Entonces, bueno, pues es una herramienta que está en un archivo Excel y la información se estructura en 3 hojas o pestañas. Aquí están los mismos colores, se ha puesto por colores, igual que está en la herramienta, para diferenciar. Entonces, bueno, pues hay una primera pestaña que solo contiene instrucciones, es decir, que ofrece unas directrices básicas del funcionamiento de la herramienta. En esta pestaña únicamente se proporciona información, pues eso, de los datos que debe cumplimentar el usuario, que ahora os comentaré que todos los datos se introducen en la siguiente pestaña, que ahora la pasaré a comentar. Bueno, pues se dan unas instrucciones sobre el tipo de dato que hay que cumplimentar según un color de celdas que se ha asignado. Y luego, bueno, pues se realiza una serie de aclaraciones sobre el uso y la funcionalidad de la tercera de las pestañas, que es la que se denomina resumen. En definitiva, esta pestaña de instrucciones es solamente a título informativo y recoge unas instrucciones muy básicas sobre el funcionamiento de la propia herramienta, con lo cual no hay que hacer nada, es solo a título informativo. Pasamos ya a la pestaña importante, en la que ya sí que el usuario es donde tiene que introducir datos. Por eso es el núcleo operativo de la herramienta, digamos. En ella se presentan las acciones a cumplimentar por ámbito temático, los ámbitos temáticos, o sea, los sectores que está comentando José Luis, pues en energía, en residuos, es decir, todas las actuaciones que estáis llevando a cabo en cada uno de los ámbitos temáticos. Y ahora lo veremos, como decía, como vamos a entrar más en detalle, tampoco me quiero alargar aquí. Se trata de una pestaña en la que, como se ha querido primar, como decía, la sencillez de uso, las respuestas posibles que podéis realizar o los datos a cumplimentar son respuestas cerradas mediante listas desplegables. ¿Esto qué permite? Pues, por una parte, agilizar el proceso de cumplimentación, que no sea algo tedioso y largo y difícil. Por otra parte, minimizar errores en la introducción de datos, ya que son respuestas cerradas y el usuario solo tiene que seleccionar entre las posibles que hay. Y luego esto permite facilitar pues la posterior explotación de la información, que como veremos ya, pues esto significa que vamos a pasar a la pestaña de resumen. Pero bueno, antes lo que quería comentar, para tenerlo claro, es que esta pestaña denominada DAT políticas, DAT de datos, bueno, pues es la pestaña en la que el usuario es donde debe introducir datos concretos. Y ya por último, bueno, pues eso, la pestaña de resumen. Lo que tiene es un diseño que está orientado a automatizar la generación de resultados a partir de la información que se ha registrado en la pestaña anterior. Lo único que tiene que hacer el usuario, que lo veremos ahora más en detalle, que pueda hacer, si lo desea, si no, no, es que esta pestaña incorpora un botón en el que se genera automáticamente un archivo en formato de PDF con los datos introducidos en la otra pestaña. De una manera muy visual, que lo veremos ahora también, pues eso, en formato de tablas y de gráficos. Es decir, que esta pestaña, digamos, que opera como puente entre la introducción de los datos por parte del usuario en la pestaña de políticas y la información, esta información, cómo se presenta de manera esquemática. Pues eso, para proporcionar a los responsables municipales
algo sencillo, como decíamos, y eficaz y que permita visualizar de manera sencilla y rápida el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo. Vale, entonces ya ahora digamos que bajamos ya a un nivel mucho más de detalle. O sea, ahora me voy a centrar en el contenido y la estructura de cada una de estas pestañas que os acabo de presentar así de modo introductorio. Entonces, empezando por la primera de las pestañas, que recordemos era la de instrucciones, pues como decía, es una pestaña meramente informativa en la que se aporta información sobre los datos que debe introducir el usuario. Entonces, bueno, pues es simplemente una descripción de las instrucciones. Primero se describe la pestaña DAT políticas, en la que bueno, pues se proporcionan instrucciones sobre los datos que se deben cumplimentar en esta pestaña, como por ejemplo, tenemos aquí una celda sombreada en color verde azulado, que son las celdas en las que el usuario debe introducir un dato. Como decía antes, pues también se explica que no existen campos abiertos o de texto libre, que se trata de listas desplegables en las que el usuario solo tiene que seleccionar una o varias de las opciones que se le ofrecen. Como decía, pues esto lo que hace es que sea fácil de usar y muy rápida de cumplimentar. Y luego, por otro lado, pues se indica que las celdas que están sombreadas en gris oscuro con una NA, de las siglas de no aplica, pues son celdas en las que no se debe cumplimentar, pues porque no aplica posible respuesta, como veremos más adelante. Siguiendo con esta pestaña de instrucciones, ya en las siguientes filas, debajo de las que acabo de comentar, pues se ofrecen también instrucciones sobre la pestaña resumen, en donde se indica, bueno, pues eso, que se trata de una pestaña, como comentaba antes, en la que los datos se generan de una manera automática, por lo cual el usuario no es necesario que ejecute ninguna acción, salvo lo que viene en la fila de abajo, que es pinchar en un botón específico en la que se genera un resumen de los datos que se han introducido en la pestaña anterior, en DAT Políticas, se genera un informe de 12 páginas en formato PDF. Y luego ya por último hay pues una fila en la que se recuerda que la descripción en detalle de la propia herramienta, así como los objetivos, la estructura, contenidos, etcétera, se encuentran recogidos y explicados en mucho más detalle en una guía, en un documento, que es una guía de usuario, y que está asociada al propio informe, al séptimo informe. Entonces, pues bueno, aquí os he puesto el enlace de la página web de todo el proyecto, o sea, que está incluido el informe, la presentación que ha realizado José Luis, etcétera. Y bueno, en este caso, como estamos hablando de la herramienta, para que se vea aquí, bueno, pues la propia página web del proyecto tiene un botón en la que pone herramienta de seguimiento y ahí es donde se puede descargar tanto la herramienta como la guía de usuario, que como decía es lo que os estoy exponiendo aquí, pero bueno, para que dispongáis también de una guía de usuario y cualquier cosa, pues eso va, en la propia guía va explicado al detalle cómo se debe cumplimentar la herramienta, cómo funciona, etcétera. Entonces, bueno, voy a pasar ya a lo que es la pestaña clave de la herramienta, en la que sí que aquí es donde hay que introducir y cumplimentar datos en concreto. Entonces, bueno, comentar primero que existe una pestaña por año, es decir, el objetivo es que, como comentaba Ana, pues bueno, los informes no se elaboran con una periodicidad anual, pero esta herramienta lo que os sirve es para, si vosotros, ir cumplimentándola año a año y tengáis la información de lo que se ha ido haciendo año por año. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la herramienta comprende un quinquenio, que es desde el año 2026 al 2030, y quiere decir que hay una pestaña DAT políticas por año y una pestaña resumen por año. Es decir, hay una DAT políticas para el 2026 y una de resumen para el 2026, así sucesivamente hasta el 2030. Entonces, bueno, ya pasando a lo que es el contenido de esta pestaña, ¿qué nos encontramos según abrimos esta interfaz? Bueno, pues la información está organizada por ámbitos temáticos y por subcategorías en filas. Es decir, tanto los ámbitos temáticos o los sectores, que es lo que está recogido en el informe, es decir, aquellos sectores en los que se pueden realizar actuaciones o medidas en materia de cambio climático, pues bueno, pues estas subcategorías, tanto las categorías como las subcategorías, son coherentes con las preguntas del cuestionario. Es decir, lo que se ha querido reflejar en la herramienta es la misma estructura de preguntas que se os envió para cumplimentar el cuestionario. Entonces, se mantiene esta misma estructura de contenidos de tal manera que
que siga reflejando esa evolución, ¿no? Desde este 7º informe que se ha elaborado. Entonces, pues bueno, voy a seguir porque ahora ya esto se desarrolla más. En este caso solo está aquí, hay un pantallazo de la herramienta, un ejemplo del sector sería de las medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, como vemos y como habéis visto en la presentación que ha realizado José Luis, pues si os acordáis que ha comentado, por ejemplo, el análisis de riesgos climáticos a escala local con unos gráficos que salía, bueno, pues todo esto es lo mismo que el cuestionario y lo que se recoge en el informe. Entonces, cuando os dispongáis a cumplimentar esta herramienta, como decía, está el sector temático, están todos recogidos. Aquí lo que voy a explicar es un ejemplo voy a mantener todo el rato el mismo ejemplo de la adaptación al cambio climático y bueno, pues vemos que a continuación del sector y de las subcategorías vemos una serie de información organizada en columnas para cada una de las preguntas. Entonces, recordando las celdas que debe cumplimentar el usuario, recordamos que solo se cumplimentaban las que estaban marcadas en color verde azulado, mientras que las grises oscuras no aplica, no hay que hacer nada. Entonces, si seguimos, vamos a poner este ejemplo concreto. Por ejemplo, si la entidad local ha realizado un análisis de riesgos climáticos a escala local. Perdón, voy a ver agua. Entonces vemos que la columna adyacente, que vendría por aquí por la derecha, vemos que pone sí, no. O sea, esta es la primera de las preguntas siempre para todas las subcategorías. Solo se puede elegir entre un sí o un no. Si nos situamos con el cursor en la herramienta encima de la celda, vemos que aquí, como se ve en la presentación, sale un mensaje de texto en el que se le indica al usuario lo que debe hacer. En este caso, pues sería indicar si ha realizado alguna evaluación de riesgos del cambio climático. Entonces, pues simplemente que utilizar el desplegable y seleccionar o sí o no. Continuamos hacia la derecha y veríamos que hay el campo de información denominado cuantificación y una serie de datos concretos que se podrían responder. En este caso, para esta pregunta del análisis de riesgos climáticos a escala local, si la entidad ha realizado un análisis de riesgo, solo aplica decir sí o no. No aplica ni cuantificarlo ni otros datos concretos, porque ya eso, bueno, pues se recoge en otras subcategorías o en otras preguntas. Entonces, esto sería un ejemplo en las que no aplica rellenar la mayor parte de los datos, pero voy a poner ahora un ejemplo en el que sí aplicaría cumplimentar el resto de celdas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a otra de las subcategorías del sector de adaptación al cambio climático, pues veríamos que hay una pregunta que son medidas específicas para potenciar la resiliencia climática. Entonces, lo mismo, aquí empezaríamos adyacente en una columna a continuación del ámbito temático, pues la primera pregunta, sí o no, lo mismo. Indicar si ha realizado medidas para la resiliencia climática, pues contestaríamos que sí, por ejemplo. Seguimos, cuantificación, pues en este caso sí que aplica la cuantificación de medidas. Lo mismo, nos situamos con el cursor sobre la celda y nos indica seleccione el número de iniciativas de adaptación. Aquí, en cuantificación, siempre se va a tratar de un dato numérico, es decir, sigue siendo una lista desplegable y hay una serie de números del 1 al 10, es decir, en función del número de iniciativas o de medidas que nosotros, en este caso, hayamos llevado a cabo para potenciar la resiliencia climática, pues indicaríamos una medida, 2 medidas, 3 medidas, las que fueran. Y para saber qué tipo de medidas de esas, por ejemplo, pongamos 3, pues, ¿qué medidas han sido? Pues nos vamos ya a las columnas inmediatamente situadas a la derecha, que son los datos concretos. Y aquí sucede lo mismo. En este caso nos situamos con el cursor sobre la flecha y vemos que aparece un desplegable con una serie de medidas, de posibles medidas de resiliencia climática que el usuario puede seleccionar. Por ejemplo, si en nuestro caso, de las 3 que hemos dicho, hubiéramos dicho, pues nosotros hemos aplicado o hemos implementado soluciones basadas en la naturaleza y mapas de clima urbano. Bueno, pues seleccionaríamos primero una, luego otra, así, en función de todas las que hayamos hecho. Cabe la posibilidad que ninguna de las opciones posibles de las que hay aquí, predefinidas, se hayan llevado a cabo, pero que sí que se haya llevado otra medida, que no está incluida aquí, de resiliencia climática. Bueno, pues entonces siempre tenemos la opción de poner otras medidas, ¿vale?
Entonces, bueno, pues eso, se seleccionarían y se dejarían aquí. Y como idea a destacar, pues eso, si se han seleccionado, por ejemplo, 3 iniciativas en la columna cuantificación, se deben siempre cumplimentar que 3 iniciativas se han implementado en las subsiguientes columnas, es decir, una iniciativa por columna. Bueno, y ya al final de la pestaña de edad políticas, entre las filas 49 y 54, hay una serie de datos que se deben cumplimentar, que son los datos identificativos de la entidad local. Comentar que estos son los únicos datos que sí que tienen formato abierto y que no se trata de listas desplegables. Aquí pues simplemente pues se trata de eso, de poner el nombre de la entidad local, provincia, nombre de contacto, etc. No es necesario rellenarlo, porque no, salvo que pues, se rellene la herramienta, por ejemplo, para proporcionar información para elaborar el que sería el 8º informe. Bueno, pues en ese caso sí, porque es información que, pues lo mismo, como decía, toda la información contenida en la herramienta digamos que se ha trasvasado desde el propio cuestionario. Estas son preguntas que se requerían también para elaborar el 7º informe. Entonces, todo esto está traspasado a la herramienta, pero para que se rellene de una manera sencilla. Y sobre todo para lo que voy a pasar a explicar ahora, que es como también la parte súper práctica de la herramienta, que es la pestaña de resumen. ¿Qué es esta pestaña? Pues eso, es una compilación en formato resumen que de manera automática genera tablas y gráficos, es decir, no hay que hacer absolutamente nada, la propia herramienta los genera y el usuario no debe ejecutar ninguna acción. Entonces, como veíamos, como lo que comentaba aquí, en este caso aquí salen los datos identificativos de la entidad local. Lo mismo, al igual que en la pestaña de políticas, la información aquí también está organizada por ámbitos temáticos o sectores, es decir, primero pues el marco estratégico, gobernanza y financiación, y así sucesivamente cada uno de los sectores, que son los mismos que se recogían en el cuestionario que se envió y los mismos que se recogen en este 7º informe. Lo único que cambia en esta pestaña es los datos concretos que el usuario ha introducido en la pestaña anterior, en DAT Políticas. En este caso se distribuyen debajo de cada categoría, pero se muestran en formato tabla y gráfico, como veremos ahora. Vamos a poner el ejemplo concreto que estábamos utilizando anteriormente. Si seguimos bajando en esta pestaña, bueno, la primera información sería son los datos identificativos y lo primero, pues el marco estratégico, sigue el mismo esquema y el mismo orden que en el informe y en los cuestionarios. Y si bajamos, llegamos a las actuaciones llevadas a cabo para la adaptación al cambio climático. Entonces vemos que aquí se recoge la misma información que en la pestaña de políticas, pero en este caso, como decía, en formato tablas y en gráfico. ¿Qué vemos aquí? Pues eso, por ejemplo, vamos a lo que habíamos en el ejemplo que he puesto anteriormente. El número de medidas para la resiliencia climática. Bueno, pues como he puesto en el ejemplo, hemos dicho que hemos llevado a cabo 3 iniciativas. Entonces aquí aparece el dato numérico, es decir, el que habíamos rellenado en cuantificación. Nos vamos a esta tabla y aquí ya son los datos concretos. ¿Qué habíamos seleccionado? Pues que las medidas que en este caso del ejemplo hubiera realizado esta entidad local ficticia, pues sería los mapas de clima urbano, las soluciones basadas en la naturaleza y alguna otra que no aparecía en la lista desplegable. Entonces aparecen aquí de manera automática. O sea, es decir, el usuario no tiene que hacer nada. Todo lo que cumplimente aparece aquí. Y además, todos estos datos no, solo los datos de cuantificación se recogen también en un gráfico. Entonces vemos que aquí, pues el ejemplo que estamos haciendo, medidas de resistencia climática, que eran 3, pues aquí aparecen. Entonces, estas digamos que son las subcategorías con posible cuantificación y la cuantificación recogida en el gráfico. Como comentaba en la presentación, en la introducción de la herramienta, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues bueno, con un simple vistazo ir viendo dónde sí estamos trabajando mucho, en qué sectores, dentro de cada sector, en qué tipo de subcategorías estamos llevando a cabo pues mucho trabajo y entonces estamos muy bien, además nos permite medir el progreso porque como decía además hay una por año y vamos generando los informes, etcétera, y podemos ver pues por ejemplo aquí pues que pues no tenemos ningún estudio, no hemos hecho nada para saber el número de sectores o sistemas que son vulnerables al cambio climático. Bueno, pues eso nos permite comunicar resultados, planificarnos, ver posibles áreas de mejora,
ver dónde vamos bien, cómo estamos contribuyendo a los objetivos de cambio climático. Bueno, pues esa ha sido un poco la concepción, el diseño de la herramienta y la utilidad. O sea, sobre todo también pensando en que, bueno, pues al final estamos hasta arriba de trabajo todos y queremos tener algo que sea sencillo de utilizar, que no nos requiera mucho tiempo, ni conocimientos técnicos específicos ni nada, y podamos tener estos datos pues para medir el progreso. Entonces, bueno, pues en esta pestaña ya, para terminar lo que sería la pestaña resumen, ya lo único que quedaría sería generar el informe en PDF. ¿Esto qué permite? Pues relacionado con este último que estaba comentando. Por una parte, una visualización estructurada del avance de las políticas climáticas, estructurada como pues, en ámbitos temáticos o sectores, ¿no? Donde podemos, qué podemos hacer en cada uno de nuestros sectores para poder avanzar en la acción climática local. Por otra parte, permite integrar de manera directa los resultados en, pues bueno, desde documentos oficiales que tengamos que realizar para otras entidades, hasta memorias técnicas propias, internas o externas, etcétera, o para elaborar informes de seguimiento. Y bueno, y luego también lo que permite el PDF es pues, conservar, bueno, tanto el PDF como la herramienta, una especie de registro periódico del avance de nuestras actuaciones en cambio climático. Y además, con la generación de este archivo en PDF, se pueden generar versiones sucesivas que además lo que hacen es documentar la evolución temporal bueno, pues sirven para, de una manera sencilla, introducir datos en sucesivos informes que se vayan a elaborar en el marco de la red. Entonces, bueno, pues solo quedaría eso. Hay un botón, que es este que está aquí, esto es un pantallazo también, que simplemente poniendo el cursor encima y pinchando se genera automáticamente el documento en PDF, que nos lo podemos guardar en el ordenador en el que estemos trabajando. Y bueno, pues esto es un pantallazo de lo que sería el documento en PDF. Es un documento que se extiende 12 páginas, ni más ni menos, que es donde entran todos los sectores. Bueno, pues que recoge los datos que he comentado. Bueno, pues ya he terminado, creo que he cumplido también más o menos con los tiempos y nada, ya dejamos espacio para posibles dudas y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reyes. La verdad es que al final, aunque tratamos de que sea sencillo, las políticas de cambio climático ahora mismo son tan amplias y abarcan tantos sectores que aunque solo pongas una pestaña para cada uno, pues bueno, como muy bien has dicho, ¿no? Te genera un documento resumen de 12 páginas. Pero bueno, esperamos que sí que sea de utilidad y que al final también es un poco, ¿no? Como todo, pues te acostumbras ahí, a lo mejor a ir rellenándolo o te revisas, metes los datos de tu propio cuestionario y ves si aquello que se quedó previsto ya se ha cumplido y demás, pues yo creo que te da la satisfacción de ver hacia dónde está yendo tu entidad local. No sé si queréis hacer alguna pregunta más, tanto a Reyes como a José Luis. Si tenéis a vuestra disposición tanto el chat de preguntas y respuestas como el chat normal, que prefiráis. Pues si no tenéis ninguna pregunta, entonces vamos a proceder pues con un poco con la mesa de la visión local, ¿no? Quería que hemos invitado a José Alexis Hernández, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Realejos, de Santa Cruz de Tenerife, y a Pablo Quero, de la Agencia Provincial de la Agencia de la Energía de la Diputación de Cádiz, pues para que nos dieran un poco su impresión personal, ¿no? Al haber participado en la elaboración del séptimo informe de políticas locales. Entonces, pues si quieres, José Alexis, cuando quieras, pues nos cuentas tu experiencia. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Primero que nada, pues bueno, agradecerle a la red, ¿no? La participación en estos talleres, ¿no? Que el ayuntamiento, pues bueno, aporte y comunique, pues bueno, todas las diferentes acciones que llevamos a cabo en el municipio, ¿no? Bueno, mi nombre es José Alexis Hernández Dorta, soy concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Realejos. Llevo en el cargo del 2015 en el área de medio ambiente, aparte de movilidad y agricultura. Y bueno, el municipio de Realejo, pues bueno, es un pequeño municipio de 57,2 kilómetros cuadrados y en torno a 48.000 habitantes. Contamos con 6 espacios naturales protegidos
Y hace poquito, pues bueno, aprobábamos ese plan general de ordenación donde llevamos ya 14 años trabajando y bueno, donde refleja datos muy importantes, sobre todo a cara del cuidado del medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de que ese plan contempla un 89% del suelo es rústico, ¿no? De protección agraria o paisajística y reservas de suelos de grandes áreas verdes, 7 pulmones verdes que llevaremos a cabo en los siguientes años para, sobre todo, para refugios climáticos y para que la ciudadanía, bueno, también intentar hacer esa siembra de árboles tan necesarios a veces en las zonas urbanas de los municipios. Bueno, nosotros, el municipio, bueno, llevamos adherido al Pacto de las Alcaldías en 2019. Hemos renovado, hemos enviado ese informe este año, ¿no? Del segundo año de esa revisión del PASE. Lo hemos subido hace poquito, en julio. Aparte de eso, pues bueno, estamos en la red de gobiernos locales más biodiversidad y también en la red de entidades locales de la Agenda 2030. También llevamos diferentes actividades, iniciativas medioambientales con colectivos de aquí del municipio, entidades y voluntariado. Hemos redactado la agenda urbana y un plan de actuación integrado del PAI para llevar a cabo diferentes acciones durante los siguientes años. Aparte de eso, pues bueno, estamos trabajando desde hace 2 años con el proyecto STAR de la DGT y la Fundación MAFRE con los centros educativos del municipio para poder lograr crear esos corredores escolares seguros. Y aparte, pues bueno, pues tenemos el plan de movilidad urbana sostenible, donde estamos llevando diferentes acciones, sobre todo en mejorar la accesibilidad, construcción de nuevos acerados, zonas peatonales, intentar mejorar lo que es la parte peatonal, sobre todo del municipio. El municipio cuenta con una orografía muy complicada, muchas pendientes y a veces por la construcción de las edificaciones, pues a veces también nos vemos muy limitados, sobre todo para poder llegar a crear esos espacios peatonales, ¿no? Y tenemos una iniciativa municipal, Ciento por un Clima, que es donde recoge un centenar de medidas concretas por la sostenibilidad de las diferentes áreas que abarca esta área, esta administración local, ¿no? Próximo año 2026, pues continuaremos haciendo este tipo de iniciativas porque son muy importantes para que todas las áreas se impliquen en la mejora del medio ambiente y el próximo año seguiremos con estas actividades. Desde el ayuntamiento, pues bueno, tenemos una ordenanza del 2012, una ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables. También desde el 2023, pues bueno, pues tenemos una bonificación del 95% en el ICIO sobre construcciones, instalaciones y obras y una bonificación del 50% del IBE que si el ciudadano pues bueno, lo solicita estaría durante 5 años ese 50% de bonificación. También tenemos un suministro de energía eléctrica, un contrato de suministro eléctrica de garantía de origen renovable con Naturgy y una bonificación de vehículos eléctricos 75%. Bueno, nosotros hemos empezado con los proyectos de mejora de eficiencia energética, sobre todo en alumbrado público. Desde el 2015 hicimos una actuación en el municipio haciendo un cambio masivo de 6.500 puntos de luz, donde estaban iluminadas en vapor de sodio y hemos hecho una modificación, un cambio al sistema LED PC ámbar. Eso nos ha generado a nosotros una reducción de un 40% de las emisiones de CO2, aparte de ese ahorro económico que ha tenido el ayuntamiento. De las lámparas de vapor de sodio bueno, que han consumido 89 vatios, hemos pasado a 30 vatios, ¿no? Con este sistema de luminarias LED PC ámbar. Eso fue a partir del 2015, pero todos los años, pues bueno, los nuevos puntos y hemos ido mejorando los cuadros eléctricos del municipio y todos los nuevos puntos pues también se van destinados a este sistema LC, PC ámbar. Aparte que cumplimos con la ley del cielo del Gobierno de Canarias. Bueno, el municipio instaló,
bueno, se acogió a una de las ayudas de fondos europeos para poder instalar 10 estaciones de puntos de recarga. Son 10 estaciones con 20 puntos de recarga. eh, un punto de carga rápida de 50 kilovatios y un punto de carga media de 20 kilovatios. Esto se ha tramitado a través de un convenio y ahora mismo, a principios de año, pues se ha licitado esta gestión y la lleva ahora mismo Eranombu. Está llevando y gestionando este proceso, estos 10 puntos del municipio, y ellos mismos lo gestionan y también lo mantienen. Estamos últimamente en estos últimos años, pues bueno, hemos instalado diferentes placas en diferentes edificios municipales, ¿no? Ya tenemos en torno a unos 15 edificios. Estamos trabajando para el próximo año en 2 edificios más para poder ubicar esas placas fotovoltaicas. Hemos decidido que los 8 centros educativos del municipio sean centros, digamos, ecocentros, ¿no? Donde sean todos a través de energía fotovoltaica, pues bueno, o hagan sus tareas y diariamente a través de esa energía. Lo hemos instalado en 8 centros, en los 8 centros educativos. Al final son, digamos, energéticamente sostenibles a través de ese sistema que hemos instalado, aparte de otros edificios como puede ser la Casa Consistorial y también en la piscina municipal, pues bueno, también instalamos un sistema también de placas para poder quitar ese gasoil bueno, que se estaba consumiendo en ese sistema de piscina. Tenemos hemos empezado en el 2011, empezamos con un transporte a la demanda, un proyecto que nace en el 2011 con taxis compartidos. Estos taxis compartidos hacen su función en las zonas medianías altas del municipio, para poder acercar a todas esas personas donde no llegan el transporte público, la guagua, poderlos acercar y hacer el transbordo con esas líneas de tiza. Y así hemos conseguido bueno, que mucha gente, pues bueno, también deje su vehículo y al mismo tiempo pues, use el taxi compartido con más vecinos. Estamos hablando de que el taxi compartido a día de hoy está en torno de unos 50.000 usuarios, y aparte de eso tenemos una línea urbana en el municipio que también conecta esa parte medianía alta, esos vecinos, con el centro del municipio para que puedan arreglar toda su documentación o quieran hacer sus cosas diarias. Donde estamos hablando también que ese servicio, pues estamos alrededor de 100.000 usuarios al año. Entre los dos servicios, pues estamos hablando de cerca de 150.000 usuarios que usan el transporte público en el municipio, que también es muy importante porque, como bien comentaba antes, la orografía del municipio es muy complicada y hay mucho tránsito de vehículos privados, ¿no? Pues intentamos potenciar el transporte público aquí y sobre todo utilizando, como no, al sector del taxi del municipio. Aparte, los usuarios, pues bueno, tienen esa movilidad con ese bono totalmente gratuito, donde tienen que dar como 15 viajes al mes para continuar totalmente gratuitos los viajes y sus desplazamientos. Tenemos un aula de naturaleza, Actúa Verde, desde el 2012, donde todos los años pues, nos reconocen como Centro de Azul, y hacemos más de medio centenar de actividades durante todo el año, actividades que llevamos a los centros educativos, talleres y formaciones medioambientales, y aparte también visitamos esos espacios naturales protegidos, esos 6 espacios naturales protegidos. Los visitamos, hacemos que los niños pues, bueno, puedan visitar esos espacios. Incluso hacemos también recogidas a veces de basura en la naturaleza, en esos entornos, ¿no? Aparte de eso, la empresa pública Realser, que es la encargada del servicio de recogida de residuos, tiene una campaña con el área de juventud, donde, bueno, la campaña se llama Dar la lata, y donde los centros educativos, los más pequeñitos, pues bueno, pues se le dispone unos contenedores para depositar los envases ligeros, y entre los 8 centros educativos, pues bueno, pues se llega a recoger bastante cantidad de residuos que ellos aportan ahí, incluso con algunos premios en metálicos para que ellos pues, los centros educativos pues, puedan adquirir material escolar o informático, ¿no?
esa es una iniciativa muy bien porque hemos aumentado sobre todo la recogida en ese tipo de residuos. Aparte del programa Actúa Verde y voluntariados del Cabildo y colectivos del municipio, pues, intentamos sembrar con los colegios también las zonas más degradadas del municipio, ¿no? E intentar sembrar sobre todo flora canaria y embellecer esos entornos al mismo tiempo que también, como no, podemos intentar crear esas sombras en esos paseos que, bueno, pues, últimamente por las olas de calor, pues a veces son muy complicadas para poder disfrutar de esos paisajes. Seguimos haciendo campañas de divulgación con las diferentes áreas, desde participación ciudadana, juventud, que trabaja mucho con los institutos, desde Rearcer continuamente, pues, realizamos diferentes campañas de reciclaje, de consumo de agua, muchas cosas que hacemos a través de ello. Incluso usamos mucho las mesas comunitarias. El municipio cuenta con 6 mesas comunitarias donde los diferentes proyectos o iniciativas o charlas o formación se van a llevar en esas mesas comunitarias que ahí abarca, cada mesa pues tiene diferentes colectivos, asociaciones, comercios, están dentro de esa mesa. La eficiencia del agua, la empresa Acuare, cuando comenzamos aquí en 2011, teníamos pérdidas por arriba del 40%. A día de hoy hemos llegado a reducir esas pérdidas al 18%, es muy importante. Desde la unidad de obras y proyectos y la gerencia, pues, cada proyecto que se redacta en el municipio, pues lleva contemplado el cambio de la red de agua y también de los invernales y la recogida de agua pluviales. Creemos que es muy importante esa acción y por eso llevamos a cabo esas medidas que las estamos tomando bueno, son muy importantes. Y bueno, siempre me gusta recordarle que las partidas económicas, nosotros no, desde el área de medio ambiente, bueno, tengo una partida económica precisamente para hacer esas actividades y ese programa municipal de actividades medioambiental, pero después las demás áreas, desde la unidad de obras y proyectos, la gerencia, la empresa pública, juventud, pues todos tienen su presupuesto para llevar a cabo diferentes acciones medioambiental para poder mejorar el sistema ambiental del municipio, ¿no? Y uno de los problemas que sí me gustaría comentar que vemos y que yo creo que muchos de los municipios seguramente van a coincidir es la falta de personal técnico. Precisamente el área que llevo de medio ambiente no tenemos ningún personal. Y también, como no, la falta de recursos económicos, aunque nosotros, este municipio, pues sí se aporta, ha solicitado muchas ayudas a diferentes fondos para llevar a cabo las diferentes propuestas que llevamos en materia medioambiental. Estas son las propuestas que estamos llevando a cabo y bueno, intentaremos implementar muchas más medidas a lo largo del 2026. Bueno, son medidas que llevamos años, otras que hemos empezado hace poquito, pero creo que poniendo nuestro granito de arena, pues intentamos solucionar dentro de lo que cabe la calidad de vida de los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por el resumen que nos has hecho. Una pregunta, para la solicitud de fondos europeos, por ejemplo, ¿cuentas con otras unidades para poder preparar las Sí, tenemos, presentaciones de sí. proyectos? Sí, hemos presentado incluso hace poquito a fondos europeos, a los EDIL, a través del Plan de Movilidad Urbana Sostenible hemos solicitado también fondos a Europa y eso sí es verdad, eso tenemos un equipo técnico desde aquí, desde Secretaría, que son los que se encargan de subir toda esa documentación. A veces contratamos empresas externas para hacer esas pequeñas memorias o redacción de proyectos, pero básicamente lo que es la subida de documentación y justificación lo hacen estas 4 personas que son las que están encargadas en ese departamento. Vale, pues lo decía porque en principio son unos trámites tan complicados que me parecería ya prácticamente imposible, ¿no? de gestionar. Pues No, sí. muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí sí me gustaría preguntarte si has tenido la sensación de que podía reflejar al menos la mayor parte de las actuaciones que estáis llevando desde el municipio, o si te has quedado con la sensación de que te habían hecho falta todavía más pestañas en el cuestionario.
Sí, yo creo que sí, viendo el cuestionario y cuando comenta que hemos hecho bastante, pues digo, pues yo creo que hemos hecho poco, mirando todo el cuestionario. Es verdad que a veces cuando uno hace muchas iniciativas, ¿no? Las diferentes administraciones yo creo que tendrán el mismo objetivo, ¿no? Que al final haces muchas iniciativas, pero al final no hay un documento que te recoja esas iniciativas que estás haciendo, ¿no? Al final piensas que pues, por levantar la calle y cambiar la red de agua, pues es una obligación y eso, pero al final estás mejorando, ¿no? Estás mejorando esa eficiencia del agua, esos recursos tan importantes, y a veces no le pones importancia. Y yo creo que con estos tipos de informes, pues al final te valoras, ¿no? Estábamos hablando el otro día con el técnico de la Gerencia de Urbanismo. Y claro, en base a eso, en base al pase que lo hemos presentado hace poquito, pues bueno, pues vemos que estamos llevando a cabo acciones. Nos falta mucho por hacer, pero bastante. Y es verdad que para eso también necesitamos recursos económicos, ¿no? Pero creo que vamos en una buena línea. Yo creo que es importante que de las diferentes áreas, pues entre todos podamos sumar, ¿no? Estupendo, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A continuación, pues tiene la palabra Pablo Quero de la Diputación Provincial de Cádiz. Pues Pablo, cuando quieras, pues nos cuentas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Red Ciudad por el Clima, que os acordáis de nosotros bastante y que nos dais este espacio para comentar un poco lo que estamos haciendo desde Cádiz. Eh, Veo además entre el público nombres conocidos, incluso Carolina, por ejemplo, hemos estado hablando esta mañana. En fin, voy a hacerlo un poco, no quiero ocupar mucho tiempo, ¿vale? Traía una presentación por las cositas un poco que estamos haciendo y, y una vez que termine comentaré un poco el tema del informe, ¿vale? Simplemente un poco el resumen de las políticas de acción climática que llevamos desde la Diputación. Eh, Pongo aquí la fecha 2019, que es la fecha en la que se declara la emergencia climática por parte del Pleno, pero evidentemente desde antes ya se llevaban a cabo acciones digamos, de cambio climático, ¿no? La Diputación, bueno, crea la Agencia de la Energía, que es el organismo, digamos, que lleva un poco este tema hace 20 años, en 2005. También es coordinadora territorial del Paso de Arcadia, en fin, ya venía haciendo sus tareitas y ya en 2019, bueno, se declara esta emergencia climática y a partir de ahí pues se estructura un poco lo que es la acción climática de la Diputación. Eh, un poco el documento, digamos, la estrategia que une un poco esta acción es la estrategia de adaptación al cambio climático, ¿vale? En fin, tenía aquí un poco el resumen de cómo la hemos ido elaborando. Os dejaremos, si os interesa, os dejo la presentación y ya lo vais viendo punto por punto si tenéis interés. Simplemente, bueno, es una elaboración de una estrategia de adaptación al uso, ¿no? Primero, una fase de análisis con una identificación de necesidad de adaptación. Nosotros en nuestro caso dividimos la provincia en una serie de unidades territoriales porque vimos bueno, que no era necesario ir municipio por municipio, ya que hay municipios que comparten, o sea, comparten clima, comparten características, digamos, un poco geográficas. Entonces, bueno, pues hicimos una serie de unidades y el análisis lo hicimos en estas unidades, ¿no? Eh, fin, ¿qué identificamos? Pues bueno, aquí en la provincia principalmente tema de aumento de temperatura, sobre todo en la época estival, precipitaciones, no un descenso significativo, sino una agrupación de los días de lluvia, o sea, una lluvia un poco más torrencial, ¿vale? Con periodos de sequía al año un poco más grandes, eh, sequías más acusadas con el tema de la evapotranspiración y una pérdida de las estaciones intermedias, ¿no? De primavera y otoño, pues veíamos que aquí a 2030-2050 pues estas estaciones se perdían y ganábamos tiempo de verano, evidentemente, y invierno se quedaba también un poco reducido. ¿Cuáles eran esos riesgos que obteníamos? Bueno, calor extremo, incendios forestales, inundaciones, sequía y subida del nivel del mar, que no olvidemos que Cádiz es una provincia que tiene bastante costa. Estos riesgos los cruzamos con una serie bueno, de sectores que son los sectores, digamos, un poco clave aquí en la provincia. Los tenéis ahí y al final, pues bueno, pues tenemos una vulnerabilidad, ¿vale? En función de lo preparado que está ese sector a los riesgos climáticos que hemos identificado. Ya os digo, esto está en internet, lo podéis, si os aburrís ahora que viene el puente, os podéis bajar el informe. Es bastante grueso, o sea que tenéis para todo el puente, lectura para todo el puente. Y si tenéis dudas concretas, nos podéis echar un teléfono que os lo comentamos.
En fin, aquí tenemos el mapa un poco por unidad territorial, cómo quedaría la vulnerabilidad. En fin, esto es un poco simplemente para que veáis cómo lo elaboramos. Esto fue un estudio de gabinete, pero que realmente estuvo respaldado por detrás por un proceso participativo. Nosotros elaboramos una estrategia de adaptación para toda la provincia y evidentemente o sea, no se puede elaborar un plan de adaptación sin contar con tanto los municipios como los actores sociales. Entonces sí que es verdad que lo sometimos a un proceso de participación bastante intenso. Al final, bueno, tenéis el número, ¿no? Fueron 22 reuniones con más de 120 participantes, nos pilló el COVID por medio, en fin, fue una época en donde yo llegaba por la noche a mi casa y mi mujer preguntaba que quién era, ¿no? Porque me llevaba tanto tiempo fuera de los municipios que eso, que casi que la veía ella menos que a los compañeros que estábamos haciendo el plan. Tenéis ahí un poco las fotos de las reuniones que mantuvimos y del feedback. En fin, en definitiva, lo que estoy intentando explicar es que todo ese plan tiene un feedback grande por parte de municipios y por parte de asociaciones y de otros actores de la provincia que, bueno, que lo hacen al final un plan no solo de Diputación, sino un plan de toda la ciudadanía de la provincia, ¿no? Como todo plan, bueno, tiene su visión, ¿no? En definitiva, hacer más o sea, avanzar en adaptación en cambio climático en la provincia. Lo que queríamos al final, bueno, es pues, que esos municipios fueran más amables para el ciudadano, que estuvieran más preparados para ese cambio climático que viene y evidentemente más sostenible. Eh, Todo esto se resume al final en una serie de cinco objetivos grandes, ¿no? Bueno, mejorar la gobernanza y la coordinación interadministrativa en torno al cambio climático, aumentar resiliencia de entorno urbano, de los sistemas naturales, de los sectores económicos y después involucrar a la ciudadanía, ¿no? Ese quinto que es un poco transversal y que, digamos, nos condiciona todo el plan. Al final de esa estrategia se elabora un plan con diferentes medidas agrupadas pues, en estos cinco bloques que responden a las cinco metas que hemos explicado anteriormente, ¿no? Podría ver aquí un poco el resumen de las medidas. Probablemente si tenéis estrategias en vuestros municipios son prácticamente las mismas, pero adaptadas aquí a la provincia de Cádiz, ¿no? No voy a entrar en detalle. Sí comentaros, bueno, que esto después se dio a los municipios para que ellos mismos pudieran elaborar sus planes municipales, pudieran, digamos, responder a esos compromisos que tienen por parte de Paso de Alcaldía. Aquí en la provincia, de los 45 municipios que tenemos, 44 están en Paso de Alcaldía, o sea que tienen que elaborar esos pases. Y después, además, aquí en Andalucía tenemos la peculiaridad de que la ley 818 nos obliga a hacer un plan municipal contra el cambio climático que es muy parecido al pacto de alcaldía. Entonces, los municipios, como os he dicho, aquí en la provincia prácticamente el 100% están en pacto de alcaldía. Entonces, todos los municipios tienen que elaborar dos planes diferentes, muy parecidos entre ellos, pero tienen a su obligación una voluntaria por el pacto de alcaldía, otra obligatoria por la ley 818, pero al final hay que elaborar dos planes municipales. En fin, el sentido que tiene muchas veces la administración. Entonces, nosotros en Diputación, pues nuestro objetivo con esta estrategia no era solo, digamos, esbozar un poco la hoja de ruta de la Diputación en torno a cambio climático en los próximos años, sino además facilitar a los municipios la elaboración de estos dos planes de cambio climático, digamos, a los que están obligados, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde el año 2021 que se presenta esta estrategia hasta hoy? Pues bueno, pues ahí tenéis una serie de medidas que ya hemos puesto en marcha, ¿no? Ya estamos trabajando y que, bueno, voy a pasar rápido. Tampoco quiero entrar en detalle, os digo, podéis preguntarme cuando terminemos o después dejo ahí mi contacto para que contactéis conmigo si tenéis alguna duda. En primer lugar, creación de espacios de coordinación interadministrativa, ¿vale? No solo quedarnos en una coordinación interna, sino además, bueno, sabemos que el cambio climático es una cosa o sea, es un tema en el que intervienen diferentes administraciones, entonces pues hemos propiciado un poco la creación de estos espacios, ¿no? Hemos creado un grupo motor de cambio climático aquí en la provincia para que nos veamos las caras, sobre todo los municipios con diputación, ya que también invitamos a la Junta de Andalucía, y después participamos en otros espacios que se han creado, por ejemplo, en el Parque Natural de Sierra de Grazalema hay también un grupo de trabajo sobre cambio climático donde están municipios, el propio parque, la Junta de Andalucía, y nos intentan llevar adelante iniciativas bueno, que dentro del parque tengan sentido, ¿no? Temas bueno, de protección a población vulnerable, pues bueno, pues este año
hemos lanzado este curso sobre pobreza energética dirigido específicamente a profesionales de servicios sociales, que son, al fin y al cabo, los que después están en contacto con estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Eh, Restauración de cauces fluviales, que es otra de las medidas que tenemos dentro de la estrategia, o sea, del plan y la estrategia, pues bueno, tenemos hay una serie de estudios relacionados con restauración fluvial y reducción de riesgos de inundaciones. Ya el estudio está hecho, hemos identificado dónde hay que actuar dentro de esos cauces fluviales y ahora mismo estamos en esa búsqueda de financiación que nos permita llevar a cabo las medidas que hemos identificado. Eh, Impulso de autoconsumo, que era otra medida también clave que identificamos, pues aquí en Cádiz, bueno, gracias a una ayuda que nos dio IDAE, hemos lanzado un OTC, ¿vale? Como sabéis, es una oficina que se dedica a asesorar en materia de comunidad energética. Tenemos una sede principal en Puerto Santa María, que es un poco céntrica, y después vamos a diferentes municipios de manera itinerante para que toda la población quede un poco, le quede un poco a mano esa oficina, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con la oficina? Pues básicamente asesorar a quien se acerca, pero también estamos haciendo una campaña de difusión, identificamos actores clave y propiciamos que trabajen en red. Hemos hecho estudios estratégicos de potencial en más de 118 emplazamientos, de manera que el que quiera montar una comunidad energética puede saber dónde, qué emplazamientos son más propicios para las instalaciones, digamos, fotovoltaicas. En fin, diferentes acciones con lo que estamos intentando facilitar que esas iniciativas de comunidad energética lleguen a buen puerto, ¿no? Son varias las iniciativas que tenemos en marcha ahora mismo en la provincia de Cádiz, sí, está Cádiz mismo, la capital. Tenemos también en el Campo de Gibraltar algunas, en Borno, en Puerto Real, en Jerez también hay algunas. En fin, son varias que están ahí intentando llegar a buen puerto, ¿no? Los grupos motores están constituidos, se le están dando los estudios de las instalaciones fotovoltaicas, o sea, de ya los equipos, cómo tienen que instalarlos. Y ahí estamos en el paso de conseguir la financiación para que estas comunidades lleguen a tener su planta fotovoltaica y puedan distribuir su energía entre sus asociados. El programa ProInde, que antes lo comentaba el compañero, es un programa de rehabilitación energética de edificios, mediante el cual, bueno, ya lleva varios años funcionando, mediante el cual, ahí ven la cifra, ¿no? Hemos ya conseguido más de 128 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en centros municipales de la provincia, ¿no? En municipios menores de 20.000 habitantes. Ya os digo que es un programa que va ya por su cuarta edición bueno, tiene tanto éxito que ya el problema es que quedan ya pocas cubiertas municipales en donde instalar paneles fotovoltaicos. Pero bueno, ahí estamos dándole vueltas, es un programa que se puede adaptar y estamos ahí siempre dándole vueltas, incluyendo nuevas opciones. Ahora mismo también es posible instalar alumbrado fotovoltaico en lugares en donde no llegue la red. Cada año incorporamos nuevos proyectos que se pueden realizar, pero siempre mantenemos de las placas fotovoltaicas, de la instalación de autoconsumo en edificios municipales, porque da bastante resultado. Después también, hace 2 años, empezamos este plan, el Plan Aire, con el que intentamos recuperar espacios públicos para el peatón. Lo hemos estructurado en 3 fases. En una primera fase ha sido una fase de formación, en donde hemos formado a más de 80 responsables municipales en materia de recuperación de espacios públicos. En una fase posterior, que es la que estamos terminando ahora mismo, hemos financiado la elaboración ya de proyectos específicos en los municipios y el año que viene ya empezamos una fase de búsqueda de financiación para financiar esos estudios que estamos terminando este año. Entonces, bueno, esperamos que al final de la legislatura ya tengamos algún proyecto en esos municipios, algún proyecto ya realizado y que podamos ver cómo esos espacios públicos de los municipios de la provincia de Cádiz han sido recuperados para el petón, avanzando también en movilidad sostenible. Costa, antes decía que la costa es bastante importante aquí en la provincia de Cádiz. Tenemos un programa que lleva bastantes años ya, desde creo que es 2018. Exactamente, 2018, tengo la fecha. De gestión de playa con criterios de sostenibilidad. Integra muchas acciones. Hay un foro hay un pacto, digamos, sostenibilidad de la costa, que es una herramienta de colonización con todos los municipios y con costas y también con la Junta de Andalucía para facilitar el intercambio de ideas y también facilitar que
que se colabore a nivel interadministrativo. Hay cursos de buenas prácticas que se dirigen no solo a los gestores municipales, sino también a los operarios de playa, que son finalmente los que están en esa, lo que se encuentran en el día a día de esa playa, ¿no? Los que tienen que saber que, bueno, que cuando van con la máquina no tienen que pasar por un cordón dunar, primero para no destrozarlo y después para evitar pisar pues, anidadas, ¿no? de especies en peligro. Campaña también de sensibilización. Aquí en la provincia de Cádiz tenemos una especie un poco icónica que es el cholitero patinegro. Y bueno, proveemos de material para acordonar zonas de anidamiento. En fin, son diferentes acciones que lo que nos van es a propiciar que esa zona costera, esa zona litoral, se gestione con criterios de sostenibilidad. Campaña de sensibilización, evidentemente. Hicimos un convenio con el Colegio de Médicos, primero para dar a conocer tanto a profesionales de la salud como a técnicos municipales y a la población en general de los peligros que tienen las olas de calor, que tiene el sol. O sea, esos nuevos riesgos que vemos que el cambio climático están haciendo más frecuente, ¿no? Y que vimos que era importante, pues bueno, todo surge a partir de una duda, ¿no? ¿Cómo hay que atender? O sea, tú estás en tu oficina del ayuntamiento y te entra una persona con un golpe de calor, ¿cómo hay que atenderlo? No es algo que se conozca así a priori, ¿no? Y además lo que te viene a priori que, bueno, darle agua de mar, no es lo que hay que hacer. Entonces, creímos que era interesante, bueno, conveniar con el Colegio de Médicos y lanzar esta campaña que tenía sus pósters, ¿no? Para distribuir en sitios municipales y después también una serie de vídeos realizados por médicos, por profesionales que te dicen cómo hay que hacer estas gestiones. Esto es muy reciente, es la Plaza del Clima. Estamos ahora mismo con esta acción. Es una acción que está inspirada, bueno, en una acción que lleva a cabo una agencia de la energía de Téramo y también una acción que lleva el gobierno del País Vasco, y es Plaza del Clima, ¿no? Plaza del Clima y la Energía. Nosotros aquí en la provincia de Cádiz vamos a estar en 6 plazas públicas en las que instalamos una serie de stands, son 6 stands, en donde la población en general puede acercarse e ir aprendiendo, digamos, consejos del día a día, se le conciencia sobre el problema y aprende consejos del día a día sobre temáticas en torno al cambio climático, ¿no? Una es sobre adaptación, otra sobre movilidad, gestión del agua, movilidad, ocio y consumo. En fin, es una forma, o sea, es una iniciativa que quiere, de manera, digamos, un poco lúdica y festiva, acercar al ciudadano la problemática del cambio climático, ¿vale? Y está funcionando, llevamos tres municipios donde ya se ha desplegado esto y está funcionando bastante bien. Al final se propone como una serie como una gincana, ¿no? Y vemos como hay bastante participación por parte de la ciudadanía. También estamos en proyectos europeos relacionados con cambio climático, relacionados directa o indirectamente, ¿no? Ahora mismo este es el último que tenemos en marcha y es un proyecto sobre igualdad de género en el acceso a la transición verde, ¿no? Hemos detectado, o sea, tenemos detectado que aquí en la provincia de Cádiz, tenemos un problema de paro y este paro es bastante, o sea, es bastante significativo entre las mujeres que intentan acercarse a puestos relacionados con la transición verde, ¿no? Puestos con temas de energía verde y demás. Entonces, este proyecto europeo, que es un Erasmus Plus, lo que intenta es facilitar que estas niñas que están todavía en edad escolar, que a través de la formación profesional puedan acceder a sus puestos de trabajo, ¿no? Que se cree que sea más fácil, digamos, que se equipare un poco la participación de hombres y mujeres en ese sector. Lo tenemos en marcha, también con diversas acciones. Tenemos la página web funcionando. Si tenéis interés podéis consultarla. ¿Cómo financiamos todo esto? Pues que creo que es interesante decirlo antes de terminar. Hay planes que son planes específicos que tienen su financiación, digamos, concreta, pero los que son más relacionados con obligaciones municipales, pues los llevamos a cabo, o sea, los financiamos a través del Plan Integral de la Ley de Transición Ecológica. Este plan, pues bueno, tenía ahí los datos del año pasado, son 3,5 millones de euros. Intentamos que sea fácil para los ayuntamientos solicitarlo, ¿no? Hay una tramitación única, se manda una solicitud única en donde se piden, digamos, los diferentes proyectos en los que se quiere participar, con 6 líneas de actuación, que ahora las veremos. Hay un plazo claro de participación, la justificación también está bastante clara, y se da un anticipo del 100%, ¿no? De lo que supone el proyecto.
Los criterios para asignar, digamos, las ayudas dependen del número de habitantes. Y bueno, son unas reglas que están bastante claras. Se ha intentado simplificar mucho para que al municipio no se le sea farragoso conseguir la ayuda, que muchas veces es más difícil conseguir la ayuda que ejecutar el proyecto en sí, ¿no? Y bueno, las 6 líneas de actuación que tenemos aquí en la provincia, pues bueno, el alga invasora, que es un problema que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, que trae bastante de cabeza a los municipios costeros. Virus del Nilo. Vemos como estas 2 líneas de actuación están bastante relacionadas con el cambio climático, ¿no? Son problemas que si el cambio climático no hubiera ayudado, no los tendríamos aquí en la provincia, ¿no? Porque en primer lugar es una alga que es una alga asiática que se ha implantado aquí en el estrecho de Gibraltar, porque la temperatura del Mediterráneo ha ascendido y es más propicia a que este alga se implante. El virus del Nilo, pues más de lo mismo, ¿no? Al final el mosquito es un vector de una enfermedad que es propia o que era antes propia de latitudes más cálidas, ¿no? Después tenemos una línea de sendero, una línea de cooperación al medio ambiente en donde hay específicamente se pueden financiar proyectos relacionados con cambio climático, desde estudios, planes, como ya actuaciones propias de adaptación, instalación de toldos, renaturalización de espacios, en fin, hay un poco ahí de todo, ¿no? Proinde, que es con lo que os comentaba antes, que es un poco la pata de energía, de sostenibilidad energética, y el plan aire, que es el que intenta recuperar lo que os comentaba antes, que intenta recuperar el espacio público para el peatón. Antes de concluir, 2 cositas solo. Primero, eso es lo que hacemos en Diputación de Cádiz, pero los municipios de la provincia de Cádiz también están llevando a cabo actuaciones cada vez más interesantes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Jerez. Un momentito que me muevo la pantalla, que no veo, si no, aquí. Es una plaza que es una plaza, podéis ver aquí el anterior después, ¿no? Este es el proyecto. Esta es la Plaza de la Paz, creo que se llama. ¿Veis cómo estaba la plaza antes? Que era una plaza dura de hormigón, en donde no se podía estar en cuanto empezaba no el verano, la primavera, ¿no? Ya a partir de abril, mayo, esta plaza no se puede utilizar por parte de los ciudadanos. Entonces, se propone un cambio en donde se incrementa la vegetación, ese suelo de hormigón se sustituye por un suelo blando, ¿no? Con vegetación, y además se instalan toldos para que sea posible utilizar tanto el graderío como la zona de juegos infantiles. Entonces aquí tenemos el antes y el después, ¿no? Veis que antes pues, era una plaza, en fin, que parece que la idea un ingeniero soviético de época de la URSS, y después veis cómo está ahora mismo, ¿no? Todavía falta que crezca un poquito la vegetación, pero veis que es una plaza mucho más amable, ¿no? En donde ya te invita a sentarte y a compartir con el resto de ciudadanos. Ves aquí esto, cómo ha quedado, ¿no? Y esperemos que cuando crezcan esos árboles, pues sea una plaza que se puede utilizar durante, no el verano a lo mejor, pero sí también durante la primavera y el otoño, ¿no? Que ahora mismo es impracticable. Aquí tenemos, por ejemplo, una zona también en el municipio de Los Barrios, que es un poquito más pequeñito, en donde se ha puesto vegetación, se han instalado bancos, fuentes para beber, y además se ha creado un SUD, ¿vale? Un sistema urbano de drenaje para evitar que con las lluvias quede aneado, ¿no? Vemos que o sea, es una zona que se tenía que rehabilitar, y se ha rehabilitado con criterios de cambio climático, que es el chip un poco que tenemos que tener ahora cada vez que levantemos una losa o tengamos que asfaltar alguna zona del municipio. Ves aquí más fotografías. Y después, esto también es Jerez. Ellos con bastante valentía han rehabilitado centros escolares, ¿no? Es un tema que es difícil de meter mano, porque son edificios que son delicados, ¿no? Porque, en fin, al final tenemos allí, se hace un uso durante una época del año, los proyectos tardan más, y aquí en la provincia de Cádiz, bueno, igual que en el resto de Andalucía, los edificios no están preparados para el verano. O sea, no para el verano, que bueno, que están cerrados. eh, con el cambio climático vemos que desde abril ya está haciendo un calor bastante intenso en las clases, y ha habido ocasiones en donde se han superado temperaturas que han obligado a cortar las clases. Entonces, esto es una asignatura pendiente, y aquí en el municipio de Jerez pues, han sido valientes y han rehabilitado varios centros escolares. Veis el antes y el después, se ha actuado en la piel del edificio, instalando un SATE, instalaciones renovables. Veis abajo la pérgola fotovoltaica, se ha instalado aire acondicionado, que permite digamos, a los escolares estar en condiciones óptimas ya desde el mes de abril y septiembre-octubre, ¿no? Ahora mismo estamos con una temperatura que no es propia del mes de octubre.
estamos alcanzando los 30-35 grados. Imaginaros lo que puede hacer dentro de un alba que le está dando el sol todo el día. Entonces, bueno, aquí veis, ¿no? Más la instalación de aire acondicionado, la pérgola fotovoltaica, tenéis aquí más fotografías, después si queréis, se ha puesto aquí una pérgola con sombra para que se pueda jugar en el patio. Y aquí los datos, ¿no? Un ahorro en el consumo energético del 77%, bueno, que es bastante encomiable la labor que han llevado a cabo. Además, son proyectos que han realizado desde el propio Departamento de Urbanismo. Entonces, eh, ya os digo, es una actuación que merece la pena destacar. Y ya está, simplemente antes de terminar, un poquito de promoción, que estamos obligados, si no, no nos pagan la nómina de Diputación. Sabéis que, bueno, el resto de España es muy bonito, pero Cádiz es especialmente bonito. Yo no voy a decirlo yo, ahí tenéis la foto que os lo constatan. Tenemos tanto paisajes increíbles de interior, de costa, deporte de playa, gastronomía, muy buenos vinos, en fin. Estás invitado a venir, sobre todo en la época en donde no viene turista medio, ¿no? Si venía a partir de septiembre-octubre y antes de junio, es la época perfecta para visitar la provincia de Cádiz. Y si queréis recomendaciones, nos contactáis, os pongo en contacto con el Patronato de Turismo y tenéis ahí rutas que son alternativas y que descubrís cosas que el turista medio no descubre. Así que nada, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Simplemente un par de comentarios con respecto a lo que es el formulario que tuvimos que rellenar y al informe. Eh, lo comentamos en su momento, lo comentamos con Ana. El formulario en su principio no estaba pensado para diputaciones. Las diputaciones hacemos una labor que no es especial, sino que es diferente a la de los municipios, entonces no encajaba, ¿no? Después estuvimos trabajando tuvimos una reunión con José Luis, con otros compañeros de otras diputaciones, se adaptó y ya quedó bastante, o sea, encajaba un poco más con lo que hacemos las diputaciones. Es difícil, yo comprendo que la labor tanto de la red como de la empresa que está llevando a cabo el proyecto, es difícil realizar un formulario que recoja todas las actuaciones que hacemos de diputaciones. Como veis, es muy diverso y además cada diputación hace hace cosas diferentes, ¿no? Porque además tenemos manera de trabajar diferente. Nosotros aquí en la provincia de Cádiz pues tenemos ese plan que os he enseñado, pero me consta que en otras diputaciones, por ejemplo Granada o Málaga, ellos tienen la concertación que ellos dan dinero, en fin, que es diferente, ¿no? Entonces, el formulario tal como quedó, creo bueno, que permite recoger bastante bien lo que hacemos desde diputaciones. Lo que sí que es verdad que en fin, es importante entender el bombardeo al que estamos sometidos los técnicos, tanto de diputaciones como de municipios, ¿no? A nosotros, o sea, hay que rellenar ese formulario, ¿no? Hay que dar constancia aquí en la red para elaborar el informe, evidentemente, pero al cabo del año, yo no sé cuántos días se pierden en reportar lo que uno está haciendo. Entonces, y al final se te vuelve una cosa súper tediosa, ¿no? Tienes que recopilar información de otros departamentos. Entonces, bueno, que es una labor que es bastante. Y además es una labor que al final uno no la percibe como productiva. Porque mientras que uno está rellenando ese formulario para elaborar el informe, está perdiendo tiempo de pues, resolver una contratación o. Entonces, es un poco el feeling que os puedo transmitir. ¿Cómo ha quedado? Pues la verdad es que me parece que ha quedado bastante bien, ¿no? Que al fin y al cabo recoge bastante bien y te permite no solo, o sea, el valor que le doy yo, ¿no? No solo que te permite exponer ahí lo que uno está haciendo, sino además te das cuenta de lo que tú no estás haciendo. O sea, hay campos que nosotros, por ejemplo, en Diputación de Cádiz lo hemos dejado vacío porque no tenemos ninguna actuación en ese sentido. Y entonces ahí pues te sale una alarma y decir, mira, pues a lo mejor en ese sector tendría que poner un poquito, el año que viene tendríamos que poner un poquito más de esfuerzo aquí, ¿no? Entonces, sí que ese valor lo tiene, ¿no? No solo el valor de recoger lo que uno hace, sino lo que uno no hace también es importante tenerlo en cuenta. Y después, bueno, ya que estoy aquí, creo que además está el compañero de Badajoz por ahí y siempre él, cuando se dice esto, me apoya y cuando él lo dice, lo apoyo yo. Creo que sería importante dentro de la red dar un espacio, no sé si un grupo de trabajo, una reunión al año, no sé, a las diputaciones, porque creo que se pueden compartir bastantes proyectos y del intercambio pueden surgir bastantes colaboraciones y bastantes sinergias que, que pueden interesar porque al final son proyectos que pueden inspirar, digamos, vamos a decir inspirar, pueden inspirar actuaciones en otros territorios
y que además de la colaboración, al final uno te va ahorrando trabajo, ¿no? Porque lo que tiene hecho una diputación sirve para otra y, como os he comentado anteriormente, ¿no? Esto de la Plaza del Clima está directamente inspirado de una acción que llevan a cabo en País Vasco y, bueno, se contactó con ellos, se dijo que se iba hacia aquí y, bueno, ya la tenemos funcionando y como ese pueden surgir otras actuaciones similares. Entonces, ya os digo, no sé si un grupo de trabajo cuando nos reunamos para la asamblea, tener una reunión específica con las diputaciones, no sé, ahí os lo hablamos, ¿vale? Como propuesta. Y nada, muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Pablo. Por el momento de este año, no sé si lo visteis en la circular que envié avisando de este taller, lo que sí que se van a constituir son grupos de trabajo para cada proyecto de los que se van a llevar a cabo. O sea, este año se va a realizar una guía de recomendaciones ante el riesgo de inundaciones, a la que le va a acompañar un grupo técnico, o sea, un grupo de trabajo con técnicos locales. Vamos a aplicar la guía de incendios que se está terminando de realizar, al igual que hemos hecho con la de altas temperaturas. Y de hecho la de altas temperaturas igual. Este año también la idea es hacer nuevos planes para cubrir un poco las lagunas que no se pudieron cubrir con la primera aplicación de la guía. Y para todos ellos se van a crear grupos de trabajo. Y mi idea es que a priori hay al menos una diputación en cada uno de ellos. Incluso si pueden ser dos, pues probablemente sea mejor, ¿vale? Ok. Y luego respecto a lo que has comentado, claro, efectivamente es que nos movemos, ¿no? Entre la dicotomía de hacer un cuestionario, ¿no? Muy extenso, pero entonces es que efectivamente, o sea, os lleva muchísimo tiempo, ¿no? O sea, de verdad que las primeras versiones, por un lado, nos salían muchísimas preguntas que hacer, porque por un lado quieres que se vea lo que están haciendo desde las entidades locales, pero por otro lado, tanto Reyes como José Luis y yo decíamos que no se pueden tirar muchísimo tiempo con esto, ¿no? No podemos sumarles más trabajo al que ya tienen, ¿no? O sea, efectivamente ahí nos movemos entre ahí, pues eso, hay que encontrar, ¿no? El rango correcto que permita que se ponga de manifiesto lo que se está haciendo y por otro lado que no te lleve mucho tiempo. Yo creo que sí que ha permitido recopilar mucho de lo que estáis haciendo. Yo no sé si cuando terminasteis el cuestionario os dieron ganas de pedir vacaciones en vista de todo el lío que tenéis y todas las batallas que tenéis, ¿no? Y todos los frentes que tenéis abiertos, pero bueno, viendo que nos habéis acompañado en el taller de hoy, me alegra ver de que no y que el hecho de que también nos sirva lo que dices, ¿no? Para ver a lo mejor puntos en los que no se está trabajando y que a lo mejor, bueno, pues se puede empezar a plantear. Y por supuesto, si nuestra idea es de compartirlo es porque efectivamente muchas veces ya está puesto en marcha en otro municipio o por otra diputación y la verdad es que toda esa experiencia siempre, yo creo que siempre viene bien, ¿no? Que no empezar desde cero, ¿no? Si te pueden ahorrar ya algunos tropiezos, pues bienvenido sea. No sé si queréis hacer alguna pregunta, cualquiera a través del canal de preguntas y respuestas, alguno de los ponentes de hoy, porque si no, por nuestra parte, no hay necesidad de consumir más tiempo, que se os habrán estado acumulando correos y cosas que hacer mientras hemos estado aquí conectados. Eh, Ana, yo solo sí, quería, se cuando me quieras, oye, Reyes. Sí. una puntualización que se ha hecho por parte de José Luis Peña en el chat y bueno, que tiene relación con lo que estabas comentando tú, que bueno, que en el informe y en el cuestionario sí se recoge algo de participación, hay un bloque temático, como he comentado en la herramienta, pues el penúltimo de los bloques temáticos que bueno, pues recoge cuestiones de participación, sensibilización y comunicación. Y bueno, pues un poco decir que se recoge pues brevemente. Y bueno, lo que ha sido complicado es eso, recoger un poco la diversidad y la heterogeneidad de todas las entidades locales con lo que está haciendo cada una, pero claro, luego por otro lado, tratar de condensar todo eso en un único informe y que tampoco resulte un informe, pues eso, farragoso, bueno, pues homogeneizar un poco. Hemos tratado de todos los datos que han ido llegando y con el cuestionario, pues para que quede en un informe así. Pero bueno, sí, es otra cosa que además cada vez tiene más peso y que es interesante, claro, a la hora de llevar cualquier política local.
Sí, también es verdad que a medida que van evolucionando, bueno, tanto la normativa, ¿no?, nacional como la dirección de las políticas locales, es verdad que cuesta mucho mantener el formato de un informe con otro. O sea, si viéramos ahora las preguntas que se hicieron en el primer informe en el 2007, Mm, pues es que todos me responderíais que sí, claro, evidentemente. Pues claro que se han puesto en marcha medidas de eficiencias en el alumbrado público, ¿no? Y cosas así. O sea, que es verdad que luego es muy complicado también mantener realmente un cuestionario que sea replicable y que puedas ir de verdad comparando con lo que hiciste hace 8 años, hace 10. Pero bueno, tratamos de que sea lo más completo y sencillo posible. Pero quizás es verdad que es complicado mantenerse dentro de ese rango. Pues nada, por nuestra parte, nada Veo, más, Ana, agradeceros vuestra participación, dijo José Ana, Luis. veo que hay una pregunta para José Alexis sobre la bonificación del 50% del IBI. Ah, que no se ha escuchado bien si se aplicaba, ¿no?, un 50% Sí, del IBI a las viviendas que instalen placas fotovoltaicas. eso es, Sí, sí. se aplica el 50% durante 5 años a las viviendas que salen placas fotovoltaicas y el 95% rústico para las cooperativas agrarias. Muy Vale, bien. pues muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por participar y dedicarnos esta mañana para poner en común vuestra experiencia y presentarnos el informe. Muchas gracias a todos.